¿Cómo estamos, hermanos? ¿Con qué actitud venimos hoy? Eso. Vamos a ir a la Escritura y miren, yo quiero pedirles algo especial, hermanos, porque de repente llegamos al tiempo de la oración y llegamos como que ya cansados, como que a pesar de que no es mucho tiempo, pareciera que nuestro corazón ya se desmotivó, se cansó de escuchar y ahora de tener que hablar con el Señor y terminamos no tan motivados, no lo sé, hermanos. A veces es mi percepción. Entonces yo lo que quiero es que interactuemos un poco, hermanos, no en que juntos llevemos el estudio, sino que reaccionen a lo que se está diciendo, porque la palabra de Dios es maravillosa para nuestros corazones, ¿sí? Entonces lo que yo quiero es que traten de conectarse, no conmigo, hermanos, sino con el Señor, porque al final a quien venimos a ver es al Señor, ¿sí o no? Y bueno, entonces quiero que vayan a su escritura, ahí en el capítulo 3 de Daniel. Y no voy a hablar de las 70 semanas, ni voy a hablar de... Hay algo que a mí me encanta de Daniel y es esta parte del capítulo 3 y 4. ¿Ya están ahí, hermanos? Digan amén. Vamos a tratar de ir siguiendo la historia porque no voy a leerla toda, pero muchos de ustedes, muchos de nosotros ya conocemos esa historia. El capítulo 3 nos va a contar acerca de Nabucodonosor, y discúlpenme si de repente se me va, porque para mí es como un trabalenguas el nombre de este rey. Pero en el capítulo 3 nos dice la escritura que este rey decidió hacer una estatua, ¿sí? En el primer versículo, capítulo 3, nos dice que él hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. Ahora, inmediatamente que él levanta esta estatua, lo que él desea es que sea venerado, que él sea alabado, que él tenga honor y gloria a través de esta estatua. Y entonces mandó a traer a todos los consejeros, a tesoreros, jueces, todo mundo, magistrados, capitanes. Y entonces dice que mandó que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todo mundo que escuchaba debía de postrarse y debía de adorar esa estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Están conmigo? Ese es el contexto. Hay una estatua y el rey Nabucodonosor quería que fuera adorado. Pero dice que había unos hombres calderos que vinieron a acusar maliciosamente a unos judíos. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 1 dice que en el tiempo de la deportación, cuando capturaron a muchos judíos, entre ellos iba Daniel y 3 de sus amigos, que posteriormente el rey le cambia el nombre. Bueno, a estos hombres son los que están acusando, esos varones judíos, son Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sí? ¿Me están siguiendo, hermano? Entonces dicen que los acusan porque cuando empezaban a dar la música, cuando empezaban a decir, a tocar los instrumentos, ellos no se inclinaban y no se postraban en adoración de esta imagen. Y la realidad es que ellos nunca lo habían visto hacerlos. O sea, llegaron con el chisme. Y entonces el rey les pregunta: ¿es cierto esto que me dicen, que ustedes no se postran? ¿Están dispuestos ahora que cuando toquen los instrumentos ustedes se inclinen y adoren esta imagen? Y entonces estos 3 hombres les dicen: no es necesario que respondamos a este asunto. En el versículo 16. He aquí, dice, noten esto, hermanos, porque eso son cosas que vamos a traer ahorita a la mente. Dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede... pero vamos a hacer un tantito antes. En el versículo 15, al final del versículo 15, dice: ¿están dispuestos a hacer esto? Porque si no lo hacen, dice ahí, si no lo adoran, en esa misma hora serán echados en un horno de fuego. ¿Y quién será aquel que los pueda librar de mis manos? Pregunta el rey Nabucodonosor. Pregunta, hermanos, ¿quién podría ser? ¿Qué Dios será aquel que los pueda librar de mis manos? ¿Se imaginan lo que está haciendo Nabucodonosor? No solamente está diciendo a través de esa imagen: yo soy un Dios. Está diciendo: yo soy un Dios superior a cualquier otro Dios. Porque dice: ¿qué Dios podrá librarlos de mis propias manos? Y entonces ellos dicen: no es necesario que nosotros contestemos este asunto. Y entonces le responden, este versículo es importante, en el versículo 17: he aquí nuestro Dios a quien servimos
puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. ¿Y cuántos dicen ahí amén? Cuando yo estaba en otra iglesia, hermanos, en este momento todo el mundo gritaba de júbilo, decía amén. Pero cuando se lee el segundo versículo es cuando ya no tiene tanta alegría, ¿va? Porque dice allí: y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa frase, estas palabras de estos hombres hablan mucho de quién es su Dios. Hablan mucho de la confianza que tienen de su Dios. ¿Sí o no? Porque ellos dicen: sepas algo, Rey Nabucodonosor, si hay una respuesta a lo que tú estás diciendo, si alguien nos puede librar de tus propias manos, es el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo, el Creador de los cielos y la tierra. Él lo puede hacer. Pero sepas algo, Rey, que si Él no quisiera hacerlo, aún así no nos vamos a postrar delante de ti. ¿Están entendiendo, hermanos? Me encantan estas palabras. Entonces, ¿qué creen que pasa? Bueno, ¿se acuerdan la historia? Pues no lo hicieron y terminan echándolos al fuego, ¿no? Y no solamente eso, dice: caliéntenlo todavía más. Y dice que tan caliente estaba el fuego, tan ardiente estaba, que aquellos que los iban a lanzar, uno se quemó. No, las llamas lo alcanzaron y los quemó, ¿no? Y echaron a estos 3 hombres a ese horno de fuego. ¿Y qué es lo que sucede? Nabucodonosor se sorprende. Dice ahí en el versículo 24: entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los que a su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: en verdad, oh rey. Y dijeron: he aquí yo veo 4 varones sueltos. 4 varones sueltos. No me voy a concentrar en quién más estaba allí. Yo creo que ustedes saben quién estaba con ellos, ¿no? Entonces dice que él se acercó para mirar a estos varones, y entonces se dio cuenta, los que no se habían quemado los saca afuera, y se da cuenta que ni aún sus ropas habían quemado, ni sus cabellos habían quemado, ni siquiera tenían olor a fuego, dice. Entonces este versículo también es importante, ¿no? Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. ¿Notan lo que él dijo? Bendito sea el Dios de ellos. Imaginan un hombre viendo semejante milagro y decir solamente: bendito sea el nombre de Dios de ellos. Bendito sea el Dios de ellos. De Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. ¿Me están siguiendo, hermano? Los noto muy tranquilos. Pero es importante, hermano. Dice que inmediatamente el rey decretó que cualquiera que blasfemara el nombre del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego debían ser castigados. Nadie podría blasfemar porque él entendía que había un Dios por encima de él. Pregunta: ¿él dejó de pensar que era Dios? No, solamente dijo: hay un Dios más arriba que yo, pero yo sigo siendo Dios de todos ustedes, ¿eh? Y solamente por condescendencia, por haber visto este milagro, yo voy a decretar que nadie blasfeme el nombre de ese, pero la estatua sigue allí. Miren, hermanos, yo no sé por qué razón estás aquí, ni con quién vienes, ni cuál es tu intención de cada domingo, de cada reunión, de cada miércoles. Pero ojalá no vengas a decir: yo vengo a escuchar el Dios de él. O yo vengo a escuchar acerca del Dios de David, o el Dios de Don Miguel, el Dios de Samantha, pero no el tuyo. Qué triste sería, ¿no?, que tú vinieras este día, porque yo creo que si estamos aquí no es porque no te trajeron a la fuerza, ¿va? Si tú estás aquí por voluntad propia y todavía no conoces a este Dios, debemos entender algo: es que Dios es un Dios personal. Esa es la intención, hermano. ¿Y saben por qué? Miren, esto no acaba aquí todavía, pero es importante entender esto.
Qué triste sería, hermano, qué triste sería que nosotros estemos alimentándonos de la fe de otros, de ver lo que sucede en la vida de otros y no en mi propia vida. ¿Qué es lo que estaba pasando con Nabucodonosor? Él está hablando del Dios de ellos. ¿Saben? Cuando Dios se presenta a Moisés en la zarza, ¿qué le dice? ¿Cómo se presenta a Dios? Él le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. ¿Qué está diciendo, hermano? Dios es el Dios de todo el universo, pero es un Dios personal. Él es el Dios de Anaí, es el Dios de Ezio, es el Dios de Manuel, es el Dios de Monse. ¿Entiendes lo que te digo, hermano? No es como el gobernador del estado o el presidente de la república, es el presidente de todos, pero no es mi amigo personal, no gobierna únicamente para mí. El Dios del cielo y de la tierra, el gobernante de todo el universo, de cada centímetro cuadrado, Él gobierna sobre todo y sigue siendo un Dios personal para mí. ¿Entiendes lo que te digo, hermano? Dios quiera que ninguno de ustedes, ninguno de los que estamos aquí, venga para ver lo que Dios está haciendo en la vida de otros y no en la propia. Porque nosotros vemos inmediatamente, yo diría, bueno, aquí en este momento Nabucodonosor tuvo una gran experiencia, debió haberse convertido, pero no es así, hermanos. Debemos entender, nadie va a convertirse por la experiencia de otros. Miren lo que dice el capítulo 4. Yo creo que también conocen esta historia. Cuando Nabucodonosor tiene un sueño y se inquieta tanto, manda a traer a los magos para que le descifren qué significaba ese sueño que lo había despertado. Y ninguno pudo saber qué significaba ese sueño. No pudieron mostrar su interpretación hasta que viene Daniel. Y entonces le empieza a contar el sueño y dice: me parecía ver, en el versículo 10, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había alimento para todos. Debajo de él se ponían la sombra de las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves de los cielos y se mantenía de él toda carne. Entonces dice que vio un ángel o un vigilante santo que descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía: derriben el árbol y corten sus ramas, quiten el follaje y dispersen su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejarán en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. ¿Están siguiendo? Es el sueño de Nabucodonosor. Entonces viene Daniel y le dice qué significa el sueño. Y él le dice allí en el versículo 20: el árbol que tú viste allí, ese eres tú. Eres tú mismo, oh rey, dice, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tan grande y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Ese eres tú, ese árbol, dice. Y ese vigilante te viene a decir algo, y ese dice que tu reino te será quitado, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, comerás hierba del campo, será como un animal, dice. Toda la gloria que tenías se te será quitada y estarás comiendo como las bestias del campo, dice. Entonces le dice: por tanto, oh rey, en el versículo 27, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez, dice, será eso una prolongación de tu tranquilidad. Porque lo que estaba diciendo, esto va a pasar. Lo único que quisiera yo, oh rey, es que disminuyera ese tiempo. Pero esto va a pasar. Y bueno, al cabo de algunos meses, dice el versículo 29, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, el rey habló y dijo en su propio corazón, dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Se dan cuenta el orgullo, la manera en que este rey hablaba en su corazón?
Dice que aún estaba la palabra, en el versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino se ha quitado de ti. Inmediatamente dice que fue arrojado. En esa misma hora se cumplió la palabra, y el rey Nabucodonosor fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como el rocío. Él estaba desnudo. Y hasta su pelo crecía como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. ¿Se imaginan? Un hombre de tal altura se convirtió en un hombre loco, desnudo. Aquel que dirigía a todas sus personas, aquel que daba órdenes, estaba ahora comiendo hierba del campo. Aquel que tenía un festín todos los días para él mismo, ese día estaba comiendo con las bestias del campo. Es impresionante, ¿no? Pero aquí viene lo más impresionante en el versículo 34. Dice: mas al fin del tiempo, y algo aquí que quiero notar, bueno, ahorita lo voy a mencionar. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay nadie que detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Dice Nabucodonosor, el versículo 36: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernantes, mis consejeros me buscaron, me restableció mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Y ahora vean este versículo, el último, el 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. ¿Se dan cuenta, hermano? Creo que en este momento ya Nabucodonosor ya no estaba hablando del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad que no? En ese momento él ya estaba hablando de su propio Dios. Porque en ese momento él estaba diciendo: ahora yo puedo reconocer, yo puedo alabar y engrandezco y glorifico a ese rey, porque Él es rey, y Él me ha puesto a mí y me ha quitado y me ha humillado porque he andado con soberbia. Saben, hermanos, cuando la escritura dice que le fue devuelta su razón, la razón no tiene que ver con mi capacidad intelectual de entender todos los términos del mundo, todos los conceptos y todas las materias y toda la ciencia del mundo, sino una sola ciencia: reconocer que hay un solo Dios verdadero. Eso es la razón. Cuando la persona anda en su vida viviendo como si un Dios no existiera, esa persona no está en razón. Quizás no está comiendo de la hierba del campo, pero parece como un animal, se comporta como un animal sin razonamiento, porque no entiende que hay un Dios que está por encima de él. Y será avergonzado porque anda con orgullo pensando que no hay Dios. Cuando nosotros vemos ahí que a Nabucodonosor le fue devuelta la razón, no era otra cosa más que reconocer que había un Dios y que él no era nada. No solamente era reconocer que había un Dios, sino que él no era nada. Hermanos, necesitamos volver en razón, porque no hay otra forma en la que yo pueda tener una experiencia personal con ese Dios si yo no estoy dispuesto a reconocer que Él es el Dios del cielo y de la tierra, que Él es mi Dios ahora, y es a Él en quien yo debo de confiar. ¿Están conmigo, hermano? O estoy gritando mucho, o no me están entendiendo. Pero yo quisiera, hermano, que entendiera la razón por la que estamos aquí, ¿sí? No es porque mi familia me trae. Dios quiera que ninguno de nosotros que estamos aquí, al menos esta noche, diga: vengo a ver lo que el Dios de mi papá hace, el Dios de mi hermano hace, el Dios de mi hijo, que sea mi Dios. Miren, el capítulo 3 es Daniel quien está hablando de lo que pasa con Sadrach, Mesach y Abednego. Pero el capítulo 4 es Nabucodonosor el que está diciendo lo que pasó con él, ¿sí?
Si se da cuenta, dice en el versículo 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Capítulo 4 es un testimonio de un rey que fue avergonzado por Dios, de un rey que le mostró lo que significaba tener la razón, el de ser de vuelta a la razón. Hermano, yo te invito a que esta noche, ya que venimos a pedirle a este Señor, mira, una de las cosas que tenemos que entender es que Dios es un Dios personal, es un Dios de todos nosotros, pero es tu Padre, ¿sí? Ese Dios te salvó y te ha hecho su Hijo por medio de Jesucristo, por la fe. Y cuando vienes tú a pedirle a Él, lo haces sabiendo que Él es alguien que tú conoces. Y miren, no siempre se trata miren, es que a veces creemos que nuestra comunión con Dios es cuando venimos en oración para pedirle. No, nosotros tenemos que tener una relación personal con Dios, ¿sí? Y hay cosas que se construyen en lo íntimo. El tiempo que tú dediques, mira, a veces, hermano, cuando yo pienso en mis hijas, ¿no? Cuando ellas vienen y me piden, que constantemente me están pidiendo algo, en muchas ocasiones yo les digo que no. Pregunta, ¿ellas dejarán de creer que yo soy su padre? Es que, mira, últimamente le pido a mi papá y me dice que no. A mí se me hace que no es mi padre. No. Cuando ellas se acercan y me dicen, me piden algo, y yo les digo que no, ¿sí? Ellas no dejan de confiar en mí y no dejan de creer que yo soy su papá. ¿Saben por qué? Porque hay una relación que no solamente se basa en el tiempo de oración, en un tiempo de petición, donde dice, ¿sabes qué? Él es mi padre cuando yo voy y le pido. No, Él es mi padre porque paso tiempo también con Él. ¿Cuánto tiempo pasas en la lectura de tu palabra, en su palabra? Todo lo que haces en lo íntimo es también parte de esa comunión. Entonces, si estamos hoy aquí, hermanos, es porque estamos pensando y estamos dispuestos a venir a orar a ese Dios que ha sido un Dios personal para mí, un Dios que me ha salvado, un Dios que me ha amado, ¿sí? No estás aquí solamente por casualidad, no estás aquí porque te trajeron a la fuerza. ¿Cuántos de aquí tienen un Dios personal? ¿Cuántos de aquí tienen un Dios personal, hermano? A ese Dios le vas a orar. A un Dios que en tu propia experiencia has sabido lo que significa ser salvado. Sabes lo que significa que Dios te haya vuelto la razón. Nunca vas a decir, yo vengo a ver lo que hace el Dios de ellos. No, ese es tu Dios, es un Dios personal para ti. A ese Dios venimos a adorar, a ese Dios venimos a exaltar, a ese Dios venimos a reconocer. Amén. Entonces, hermanos, quiero que en ese ánimo, espero que todavía sigan animados en su corazón y sepan a quién venimos a orar. Estés confiado, porque eso es la parte, hermano, hay una confianza en Él. No en que necesariamente tengas que hacer todo lo que tú quieres, sino que sabes que puede hacerlo. Y si no lo hace, ¿sabes por qué no lo quiere hacer? Porque lo entiendes, porque lo conoces. Eso se trata la vida eterna, dice Jesús. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a que tú has enviado. ¿Es Dios, es Cristo un Dios personal? ¿Es tu Dios personal? Órale a Él, porque seguro te escucharán. ¿Sí? Recuerda el día que te salvó, recuerda la forma en la que te devolvió la razón. Y no hay otra cosa más que reconocer delante de Él que Él es el único Dios verdadero. Por eso le oras, por eso le pides, porque no hay nadie más que tenga la voluntad de hacer en el universo entero y en el cielo y sobre todas las personas lo que Él quiera. Porque Él tiene la voluntad, Él tiene el poder, la majestad, la potestad de tu propia vida. Amén. Entonces vamos a orar, hermanos.